Hola, bienvenidos una vez más a un video de matemática discreta. En esta ocasión vamos a hablar sobre técnicas de pruebas de inducción simple y bueno, todavía seguimos en la primera unidad del curso. Esta es la sesión 4. Bueno, vamos a comenzar con una situación problemática. Bueno, entonces, un estudiante del curso de matemática discreta de la UPN está sirviendo en la Junta de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos. La municipalidad está considerando una propuesta por un contratista privado para administrar un sitio de eliminación de productos químicos. ¿Ya? Entonces, acá tengo los productos químicos. ¿Ya? El material a almacenar en este sitio se degrada a materia inerte a razón del 5% por año. O sea, pasa un año y ya el material químico se degradó. Entonces voy a tener 5% que se pierde, se degrada. Y bueno, me va a quedar un 95% remanente. Esto pasa por un año. Por cada año pasa esto. Ahora, el contratista alega que a este ritmo de estabilización solo un tercio del material activo original permanecerá al final de los 20 años. En lo que el estudiante afirma que no es cierto. El estudiante se levanta y dijo, eso es falso. No te creo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿la afirmación del estudiante es correcta? ¿Cómo el estudiante pudo decir que es correcta o no es correcta la apreciación del contratista? Bueno, eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. ¿Sí? Vamos a aprender a ver un poco, a buscar la verdad. ¿Sí? Vamos a hablar de pruebas. Bueno, los saberes previos, como siempre, tenemos un quiz de 3 preguntas muy sencillas sobre este video para que tú, y de los ejercicios que has visto en los videos auxiliares, para que tú estés más a tono con la clase y si hay alguna duda, pues nosotros los docentes podamos focalizar y entender cuál será la duda. Bueno, el logro de la sesión de esta vez nos indica que al finalizar la sesión el estudiante resuelve problemas en contexto de ingeniería y de gestión mediante las técnicas básicas de prueba y la inducción matemática simple en forma eficaz. Entonces, tenemos 2 temas a desarrollar: técnicas básicas de prueba y la inducción matemática simple. Bueno, ahora, vamos a hablar de el razonamiento inductivo y deductivo, técnicas básicas de prueba, pruebas directas y el principio de inducción matemática. Bueno, ahora, antes de continuar con el tema, sería muy bueno preguntarnos por qué es importante para nosotros aprender a probar. Entonces, bueno, acá es una situación principalmente de los ingenieros de sistemas. Si ustedes escriben en cualquier lenguaje de programación n es igual a n más 1, ¿sí? Hay diferencia con la asignación de la variable y cuáles son las diferencias que pueden entender entre n y n más 1. Entonces, para la ingeniería de sistemas y en general para todos los ingenieros que tengan que programar algo, tienen que seguir unas reglas rígidas, ¿sí? Rígidas y exigentes que hacen parte del lenguaje de programación. En este caso, las pruebas matemáticas se acercan mucho a esa formalidad. Por eso es que aprendemos a probar en este curso, por eso hace parte del sílabo, para que su mente, la mente de ustedes que de cierta forma trabajan con una computadora o van a diseñar una computadora, generen esa formalidad, la formalidad de un lenguaje de programación. Ahora, el método inductivo, el razonamiento inductivo, ¿sí? Es una forma de razonar que consiste en sacar hechos particulares, ¿sí? Unas observaciones particulares y generalizar esas observaciones particulares. Ese es el método inductivo. El método inductivo es muy bueno para construir fórmulas y de hecho observar ciertos patrones, pero no es muy bueno ¿para qué? Para sacar conclusiones, porque
estoy yendo de los casos particulares a el caso general. Si los casos particulares no son lo suficientes, pues la generalización posiblemente no quede bien. Entonces yo podría estar concluyendo una fórmula errada, por ejemplo. Un ejemplo, calcular el número total de palillos de fósforo que conforman esta torre. Entonces lo que yo podría hacer es o contar palillo por palillo o ver cuántos palillos hay por piso, ¿sí? Porque los palillos obedecen, tienen una forma particular, tiene una regularidad, ¿ya? Entonces, comenzamos con, por llamarlo así, el primer piso. Tengo 3 palillos. Para el siguiente piso, agregando el segundo piso, yo voy a tener los 3 palillos anteriores más 2, 4, 5. Entonces tendría 3 más 5 palillos, que eso me da 8. Ahora, para el tercer piso, si voy agregando pisos por pisos, entonces voy a tener los 3 palillos más los 5 palillos de los pisos anteriores y voy a obtener 3 más 5 y el tercer piso serían 2, 4, 6, 7. 7. Ya, muy bien, entonces es 3, 5, 3, 3 más 5, 3 más 5 más 7. Entonces yo generalizo y si tengo 30 pisos, bueno, 30 pisos, y bueno, acá el número de pisos va a estar relacionado con este número, que es el número de palillos que están verticalmente, ¿sí? Entonces acá voy a tener 29 pisos, el último piso tiene 30 palillos verticales, va a ser igual a 30 al cuadrado menos 1, ¿sí? Que eso sería 899, esa sería la cantidad total de palillos. Bueno, acá observen que estoy resolviendo el problema, no estoy construyendo una demostración, o sea, estoy resolviendo el problema. Pero que esto sea una fórmula que lo pueda generalizar, ya eso lo vamos a ver más adelante. En contraposición está el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo parte de premisas que son verdaderas y obtengo una conclusión. Obviamente, si todas las premisas son verdaderas y son fiables, por eso es el método más usado en matemáticas, en razonamiento deductivo, voy partiendo de premisas totalmente verdaderas y al final la conclusión va a ser verdadera. Entonces, esta es la estructura del razonamiento deductivo, muy opuesta al inductivo, porque en el inductivo partes de algo particular, en cambio acá estás partiendo de verdades. Bueno, entonces acá hay una construcción. Todos los niños de la señora Ana son valientes. Pedro es hijo de la señora Ana. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de Pedro? Pues que Pedro es valiente. Entonces, esta partícula de por tanto, más adelante la vamos a ver, va a ser una implicación. Lo que está antes, el antecedente del por tanto, es la información general que asumimos que esto es verdadero. Y lo que está después del por tanto es particular, que lógicamente esto se denota P implica Q, ¿sí? P es el antecedente, Q es el consecuente, ¿sí? La conclusión, ¿sí? Y lo que está antes de la flechita se llaman las hipótesis. Bueno, todo esto es una estructura de razonamiento deductivo. Bueno, ahí tenemos a Pedrito que es muy valiente. Entonces, todos los razonamientos van a ser de este estilo. Bueno, la deducción están relacionados, ¿sí? Hay unas ciertas relaciones, ¿sí? Acá hay un problema que me piden ayer. La suma de los n primeros números impares es 900. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de n? Los n primeros números impares. Entonces, yo podría comenzar a listar 1 más 3, eso me da 4, 1 más 3 más 5,
Esto me da 9. 1 más 3 más 5 más 7 me da 16. Y bueno, podría continuar haciendo la lista y de hecho esta metodología, pues los ingenieros, principalmente los ingenieros de sistemas le han dado un nombre, es una metodología de fuerza bruta. Entonces estoy agotando todos los posibles casos. El problema de la metodología de fuerza bruta es que puede ser muy largo, puede ser un proceso muy tedioso. Entonces, acá es bueno usar el método del razonamiento inductivo para obtener una fórmula y bueno, con el deductivo ya probarla. Entonces, si yo me doy cuenta de las sumas que estábamos realizando anteriormente, la suma siempre me da un cuadrado, un número al cuadrado. Entonces yo afirmo que la suma de los n primeros términos es n cuadrado. Entonces esta es una fórmula. O sea, yo estoy afirmando que 1 más 3 más 5 hasta 2k menos más 1 es igual a k cuadrado. Sí, menos 1. Con k mayor o igual a 1. Esa es la fórmula que yo deduje usando el razonamiento inductivo. ¿Sí? Razonando inductivamente obtuve una fórmula. Ah, profesor, pero como a usted no le interesa, tener la fórmula sino aplicarla a una situación particular, pues lo coloca acá. ¿Sí? Toda esta suma que está al lado izquierdo es 900, por lo tanto n es 30. Entonces si yo sumo el 1 más el 3 más el 5 y así sucesivamente hasta llegar al 30, esa suma me va a dar 900. ¿No? Ahora, vuelvo y digo, esto no está probando la fórmula. ¿Sí? Esta fórmula la hemos encontrado, pero no la hemos probado. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a resolver la afirmación del estudiante que hizo razonando inductivamente. Bueno, entonces, como ya habíamos dicho, el 5% de la materia presente se degrada y pues queda remanente, o el resto quedaría el 95%. ¿Sí? Ahora voy a llamar R sub n la cantidad de producto químico que tengo en el año n. Entonces, bueno, vamos a comenzar inductivamente. Pues R es 0. ¿Cuánta cantidad de productos químicos tengo? Bueno, no sé, denle un nombre. Llámelo X si quieren. Bueno, ahora, se acabó y ya llegamos al final del primer año. ¿Cuánto material me queda? Profesor, le queda el 95%, porque acaba de pasar un año. Entonces, el 5% de la materia inicial se ha degradado. Por lo tanto, le debe quedar el 95%. Bueno, pero eso lo puedo escribir como 0.95 por X. Ahora, sigo al siguiente año. Estoy en el año 1, paso al año 2. ¿Cuánta materia me queda? Pues me quedaría el 95% de la materia que tenía al principio del año 1. O sea, R1. Ah, pero eso sería 0.95 por 0.95x. Que eso me da 0.95 al cuadrado por x. Bien, entonces se acabó el año inicial, el primer año, el segundo año, me queda esa cantidad. El tiempo continúa, nadie lo puede tener. Entonces,
después del tercer año, ¿cuánto me va a quedar? Pues el 95% de lo que había al principio del año 2. Ah, profesor, pero si usted hace las cuentas le queda 0,95. Voy a colocar una coma, mejor coma, por X. Y esto va elevado al cubo, ¿no? Entonces, bueno, esto me ayuda a plantear una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula que voy a plantear? Pues sería que E de su n sería igual a 0,95 a la n por x. Yo no sé cuánto material, cuántos productos químicos hay al principio. De hecho, des en cuenta que el argumento no lo necesita. ¿Sí? Hay X cantidad. La información importante es cómo se va degradando a través del tiempo. Entonces, bueno, para resolver el problema, pues yo tengo que calcular R de 20. R de 20 sería 0,95 a la 20 por X. Pero bueno, si tú usas tu calculadora, esto sería 0,358485. Y esa sería la cantidad de material remanente pasados 20 años, al final de los 20 años. ¿Ya? Entonces, bueno, acá ya vemos que esto, CR20 es diferente a 0,33 periódico de X, que sería un tercio, ¿no es cierto? Entonces, sí, efectivamente, el contratista no tiene razón, queda un poquito, un poco más de un tercio. No queda un tercio exactamente, como él afirma. Sí, solo un tercio. Y bueno, acá recuerdo que un tercio se puede escribir como 0,3 periódico. ¿Sí? Entonces, no queda un tercio. Queda un poco más de un tercio. Por eso es que el estudiante, y por supuesto un estudiante de matemática discreta, se da cuenta de eso. Bueno, continuando, vamos a hablar brevemente de las técnicas de prueba. Las técnicas de prueba nos ayudan a entender cómo funciona una máquina y cómo funciona la sintaxis de una máquina. Bueno, sí, esto es un ejemplo de una máquina de Turing, ¿sí? Que opera bajo una tarjeta. Si la tarjeta queda mal programada, esta máquina no hace nada, no funciona. ¿Sí? Eso mismo pasa con una prueba matemática. Si una prueba matemática o un programa de computadora tiene un pequeño error, el programa no anda, no va a copiar. Entonces, bueno, las pruebas directas tienen una estructura muy particular, por eso es que las vamos a estudiar primero. Son de la forma P implica Q. Entonces, yo asumo que las hipótesis son ciertas. Y Q es la tesis, lo que yo debo probar. ¿Ya? Para eso, pues tengo que hablar un poco el lenguaje de las matemáticas. Entonces, por acá voy a hablar un poco de números pares. ¿Qué es un número par? Un número par, voy a llamar X, es de la forma 2K, donde K es un entero. ¿Sí? O sea, es un múltiplo de 2. Ahora, ¿qué es un número impar? Voy a llamar Y. Pues alguien puede decir, profesor, un número impar es aquellos números que no son pares. Muy bien, sí, pero concretamente son de la forma 2K más 1 con K un entero. ¿Sí? Acá yo tengo dos ejemplos de pruebas directas. Vamos a hacer el primero. ¿Sí? La suma de dos números pares es un número par. Entonces, sea X y dos números pares. Son pares.
Listo, profesor. Entonces, si x es un número par, es de la forma 2k para algún k, para algún entero. Y si y es par, pues es de la forma 2m para un z. Porque alguien podría decir, profesor, ¿y por qué no coloco acá la k? No, porque es que y y x no son los mismos números. Entonces, para diferenciarlos al x de la y, pues coloco acá dos variables diferentes. Y bueno, ahora hagamos la suma. Que es x más y, pues sería reemplazando 2k más 2m. Y esto es de la forma 2k más m. Pero esto lo puedo ver como 2u. U sería k más m. U es un número entero. ¿Por qué? Porque la suma de números enteros te da un entero. Entonces x más y es de la forma 2u. Bien, bien sencilla, miren. Y por eso se llaman pruebas directas. Toman las hipótesis y las hipótesis son suficientes para llevarte la tesis. Entonces, me dicen, la suma de dos números pares. Entonces, tomo dos números pares. Lo sumo. Aquí haces un poco de álgebra. Factorizas el 2 y un poquito de notación y ya te das cuenta que el x más y es un múltiplo de 2. Ah, profesor, como son múltiplos de 2, pues ya terminó, porque ser par es ser múltiplo de 2. Bueno, de forma análoga se hace este ejercicio. Te lo dejo para que tú lo discutas con tu docente en clase. Bueno, ahora vamos a seguir con más ejemplos y siempre des en cuenta que yo voy a hacer la misma estrategia. Veo lo que tengo y a lo que tengo que llegar. Bueno, entonces acá tengo el entonces. Todos los ejercicios en general van a tener esta estructura. Si algo, entonces algo. Lo que está entre el sí y el entonces son las hipótesis. Lo que está después del entonces es la tesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están diciendo? A es un entero par, B es un entero impar. Entonces, esto debe ser un número entero. Bien, entonces, prueba. ¿Sí? Entonces, A es un entero par. Es de la forma 2k. Con k que pertenece a los enteros. B es un número impar. Entonces debe ser de la forma 2m más 1 con m que pertenece a los enteros. ¿Quién es k? ¿Quién es m? No sé, ni me interesa. ¿Sí? Puede ser 0. ¿Sí? Puede ser el número que tú quieras. Número entero que tú quieras. Es la generalidad de la prueba. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo A y tengo B. Y yo tengo que ver que este número es un número entero. Ya. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Bueno, aquí sería A al cuadrado más B cuadrado más 1 sobre 2. Bueno, entonces me quedaría 4k cuadrado. Profesor, ¿de dónde salió ese 4k cuadrado? Mira, hijo, de elevar a 2k. Si tú tomas 2k y lo elevas al cuadrado, 2 por 2, 4. K por k, k cuadrado. Entonces, 4k cuadrado. Y bien, acá tengo un 2. Bueno, b cuadrado. Ese sí merece un poquito más de atención. Lo voy a dejar acá escrito. ¿Sí? Y por aquí, que no nos vea el profesor de coma, les voy a recordar un cuadrado, ¿no es cierto? Es el primero al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo que acá, 2xy más y cuadrado. Bien, entonces ahí ya que nadie nos vio. Entonces acá me quedaría 4m cuadrado más 4m más 1. Listo, profesor, ya tiene b cuadrado, reemplácelo. Lo voy a hacer de otro color. 4m cuadrado más 4m más 1. Listo, profesor. ¿Qué nos falta? El 1. El 1 que estaba en la expresión. Bueno, entonces me queda 4k cuadrado más 4m cuadrado
más 4m. Y si ustedes se fijan, esto es 2. ¿Sí? Entonces tengo números pares. Todo el numerador es de números pares. ¿Sí? Me quedaría 2 veces factor de 2k cuadrado más 2m cuadrado más 2m más 1. Todo esto dividido entre 2. Y esto sería 2k cuadrado más 2m cuadrado más 2m más 1. Y bueno, profe, ya está cerca, yo lo sé, puedo sentirlo. ¿Quién era k? Un entero. ¿Quién era m? Un entero. Si yo tomo un entero y lo elevo al cuadrado, ¿sigue siendo entero? Sí. Entonces, k cuadrado sigue siendo entero. M cuadrado sigue siendo entero. Si tú tomas un entero y lo multiplicas consigo mismo, sigue siendo un número entero. Entonces, este término es entero. Este término es entero, este término es entero y el 1 superentero. Entonces, todo esto es un número entero. ¿Listo? Todo eso es un número entero, por lo tanto la conclusión es verdadera. Bueno, este ejercicio, el B, te lo voy a dejar para que tú lo trabajes en casa. Bueno, y qué bueno que eso tapó ahí lo que tiene que pasar. Bueno, lo que sí voy a hacer acá es aclarar un concepto. ¿Qué es un número primo? P es primo. ¿Sí? Un número es primo, sí, bueno. P es mayor que 1 y 2. Los únicos divisores de P son 1 y P. ¿Sí? Los únicos divisores de un número primo es la unidad y el mismo. ¿Sí? Y son números positivos. Cuando tú escuchas la palabra en número primo, solo son enteros positivos, son números naturales. ¿Ya? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, todos esos son primos. Hay muchísimos, hay infinidad. Bueno, entonces esto es como para que recuerdes. Ahora, acá me dice, suponga que n es diferente de 1, no es un número primo. ¿Qué pasa cuando un número no es primo? Bueno, si un número no es primo, quiere decir que n, en este caso, es compuesto. O sea que ese n yo lo puedo escribir como x por y para x mayor que 1 y y mayor que 1. ¿Sí? El concepto de compuesto, por decirlo así, es el complemento, es complementario al de primo. Entonces, los números compuestos en particular son números positivos. ¿Sí? ¿Quiénes son números compuestos? Bueno, el 4, el 6, el 9, todos esos números son números compuestos. ¿Ya? Entonces, n es un número compuesto, entonces lo puedo escribir como dos números. Y bueno, acá una ayuda para que tu profesor y tú puedan hacer la prueba más rápido. Para resolver esto, usen esta fórmula. A a la n menos 1. ¿Sí? A a la n menos 1 es igual a menos 1 por 1 más a cuadrado más puntos suspensivos a la n menos 1, que es una generalización de la diferencia de cuadrados y de cubos. ¿Sí? ¿Y quién es a? Bueno, en este caso a va a ser 2 a la x si quieren. ¿Sí? Entonces, como acá, permíteme, voy a colocar acá n para que no se me confunda. ¿Sí? Como n es x por y, entonces en esta fórmula cambia a por 2 a la x y reemplaza aquí. Y mira lo que te queda acá. De hecho, voy a colocar y para que ya te quede. Para que ya te quede la fórmula. Cuando reemplaces,
te dé la sorpresa. Entonces, si yo reemplazo, acá me quedaría 2x a la y menos 1, pero eso es lo mismo que decir 2xy menos 1, que es lo mismo que decir 2 a la n menos 1. Entonces, lo que tienes al lado izquierdo es este término. Ahora mira lo que tienes al lado derecho. Tienes que ver que lo que está al lado derecho siempre son números positivos y mayores que 1, que no es difícil verlo. Bueno, ahí ya te di una muy buena idea. El tema de mostrar no es difícil, solo es de práctica. Acá tenemos más ejercicios, ¿sí? Para que tú puedas practicar, ¿sí? Algunos están hechos en los videos. Y bueno, hagamos este último ejercicio, bien breve. Demuestre que la suma de tres números enteros positivos consecutivos es un múltiplo de 3. Bueno, entonces, sea x un entero positivo, me dicen que la suma de tres enteros consecutivos, entonces x, el siguiente sería x más 1 y el siguiente sería x más 2. Esto me quedaría 3x más 3. Y bueno, esto es lo mismo que decir 3x más 1. Y esto es un múltiplo de 3. Por lo tanto, la prueba es correcta. Bueno, el enunciado es correcto, ¿sí? Si yo sumo 3 enteros consecutivos, la suma me da un múltiplo de 3. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si cambian acá la suma por el producto? Si yo cambio la palabra suma por producto, ¿seguirá siendo verdadero o no? ¿Sí? Ahí te dejo esa pregunta para que tú la resuelvas. Bueno, acá hay otro ejercicio, ¿sí? Estos ya son ecuaciones. Acá la idea es toma esta ecuación, ¿sí? Toma A sobre B más C más B, A más C, C sobre A más B, y multiplícala, acá viene un poquito el truco, multiplícala por A más B más C, ¿sí? Entonces, bueno, y el 1 por A más B más C, me va a quedar A más B más C, ¿sí? Desarrolla estos términos y vas a encontrar la respuesta, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? La idea es en hacer ese producto. Si haces ese producto, ya lo descubriste. Así para que lo tengamos para discutir. Bueno. Y el último ejercicio que hay de pruebas es este, que también te puede dar una ayuda. Bueno, porque a veces lo más difícil para una demostración es saber cómo empezar. Bueno, y eso es este tema de demostraciones. La parte difícil es cómo empiezo. Bueno, si yo hago a menos b y lo elevo al cuadrado, esto es a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Si yo hago b menos c al cuadrado, sería b al cuadrado menos 2bc más c cuadrado. Y si yo hago a menos c al cuadrado, sería a al cuadrado menos 2ac más c cuadrado. Bueno, entonces, si ustedes ven esos tres términos reúnen todos los términos que están en lo que yo quiero probar, ¿sí? Ahora, la dificultad de pronto de este ejercicio es que aparece este símbolo, un mayor igual. Pero a mí me enseñaron que si yo tenía un número real, el que yo quisiese, cualquiera, y lo elevara al cuadrado, eso siempre va a ser mayor o igual que 0. Si tú tomas el número real que tú quieras y lo elevas al cuadrado,
eso siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces, bueno, acá tengo a menos b al cuadrado. Eso es un número al cuadrado. Eso es mayor o igual que 0. Si yo le sumo otro número mayor o igual que 0 y otro número mayor o igual que 0, eso va a seguir siendo mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque es una suma de números no negativos. Sigue siendo no negativo. Y ahora pues sería sumar todo esto. La suma de todo esto, pues me quedaría 2 veces a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos 2ab menos 2bc menos 2ac. Y eso sigue siendo mayor que 0. Y bueno, ya creo que ya te diste cuenta de lo que hay que hacer. Tomo los términos negativos al otro lado. Va a quedar 2a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Esto es mayor o igual de 2ab más 2bc más 2ac. Y bueno, hay un factor común en ambos lados, que es el 2. Entonces, así, a al cuadrado más b al cuadrado más c cuadrado es mayor o igual que ab más bc más ac, que era justo lo que yo quería probar. Entonces, bueno, esta es la demostración de este ejercicio. Vamos a hablar del principio de inducción matemática, que bueno, se puede observar, se puede entender como este juego de dominó que estás viendo caer, ¿sí? Es una técnica, bueno, pese a que dice inducción, no tiene nada que ver con el razonamiento inductivo, es un razonamiento deductivo. Bueno, entonces, ¿en qué se basa? Si yo tengo que demostrar que una proposición sobre los números naturales es verdadera, puedo aplicar 2 pasos. El primer paso, que se llama el paso base, es ver que la proposición es cierta para el primer número. Después voy a suponer que es cierta para cierto k. ¿Sí? Voy a suponer que es verdadera y bajo esa suposición veo que es verdadera para la siguiente. Entonces, la proposición va a ser verdadera para todo n. ¿Sí? Esos son los pasos. Ahora, este se llama paso base y este es el paso de inducción o paso inductivo. Acá tenemos un ejemplo. Si yo tengo la suma de los primeros n números, eso es igual a n, entonces acá el paso inductivo, el paso base es ver que es igual a 1. Si tú haces esta operación te queda que 1 es igual a 1, por lo tanto es verdadera. Y el paso de inducción voy a suponer que esto es cierto para algún k, o sea voy a tener esta ecuación y tengo que verla que es cierta para k más 1. Entonces, bueno, calculo la suma para k más 1. Todo esto, toda esta primera parte, es mi suposición que se llama hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva la reemplazo y sumo acá. Acá hay un factor común que es k más 1 y haciendo la suma, pues me quedaría acá k más 1 factor de ¿quién? De k medios más 1. Pero si tú te das cuenta, k medios más 1 es k más 2 sobre 2, que es lo que aparece acá. Entonces, la fórmula es cierta para k más 1. Por lo tanto, por el principio de inducción matemática, debe ser cierta para todo n. Bien. Acá tenemos más ejemplos que vamos a hacer en clase. De hecho, la fórmula que usaste para resolver el problema en los palitos, acá vas a ver la prueba de esa fórmula y otras adicionales. Bueno. Ya con esto vamos terminando el video. No olviden que hay trabajo en equipo, aunque estamos en la semana 4. Va a haber examen. ¿Sí? Entonces, por favor, tener en cuenta las actividades asignadas por su docente. Y bueno, acá tenemos las preguntas que siempre nos acompañan. ¿Qué has aprendido? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Y cómo las has resuelto? Recuerda que siempre está acá el docente para ayudarte a resolverla. ¿Listo? Las referencias y, bueno, siendo más, yo me despido. Espero que el video te haya gustado, que las demostraciones hayan sido bien claras.
Si no, vuelve y mira esa parte del video para que te quede totalmente claro. Bueno, sin más que decir, les agradezco su audiencia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.